Esta mañana el mensaje se llama Cristo, el Alfa y la Omega. Cristo, el Alfa y la Omega. Y vamos a abrir la Biblia en 3 pasajes del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:18, Apocalipsis 21:6 y Apocalipsis 22:13. Apocalipsis 1:18 dice la Biblia: y el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y el versículo 8 dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 21, versículo 6. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 22, versículo 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. La mayor parte de las veces cuando pensamos en Cristo como nuestro Salvador, pensamos en Él como el hombre de Galilea, y es muy difícil para muchos cristianos pensar en Cristo como el anciano de días, como el Dios eterno que junto con el Padre en el principio hizo todas las cosas, y nada de lo que fue hecho sin Él. Cristo ha sido conocido como el Redentor, que colgó en una cruz fuera de la ciudad de Jerusalén, y hallamos dificultad en Él como el Cordero que fue inmolado desde antes de que fueran creados los cielos y la tierra. Jesucristo, el que colgó en la ciudad de Jerusalén, ya era con el Padre. Situamos a Cristo dentro del espacio y del tiempo, y está bien. Esta es la razón por la cual Él se encarnó, para que Él fuera Emmanuel, Dios con nosotros. Pero en todo este proceso de pensar acerca de Cristo en el tiempo de la cruz y de Jerusalén, comenzamos a limitar nuestra visión infinita de lo que realmente es el Señor Jesucristo. El propósito de esta conferencia en esta mañana es que nuestros pensamientos vayan mucho más allá de nuestro limitado conocimiento y entendimiento, y nos proyectemos hacia el infinito carácter de Cristo revelado en uno de sus títulos, el Alfa y la Omega. Vamos en primer lugar en esta mañana a estudiar las referencias bíblicas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento respecto al título el Alfa y la Omega, porque a través de los 66 libros de la Biblia, el título Alfa y Omega solamente se usa 3 veces en toda la Biblia, en los 3 pasajes que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis. Pero sin embargo, antes de examinar el título Alfa y Omega, vayamos al Antiguo Testamento para ver el significado en el Antiguo Testamento de lo que significa en el Nuevo Testamento el Alfa y la Omega. El primer título que aparece en el Antiguo Testamento en el libro de Isaías, capítulo 41. Aun cuando no se usa el título Alfa y Omega, el significado detrás del nombre se revela a través de las palabras de Jehová. Y dice Isaías 41, versículo 4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Isaías 44, versículos 6 y 7. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor:
Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No teman ni se amedrenten. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Isaías 48, versículos del 12 al 13. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Aquí encontramos que en el Antiguo Testamento no se usa en el hebreo la palabra Aleph y Tuah, que es la primera letra del alfabeto hebreo y la última letra, que es exactamente lo que en el alfabeto griego es alfa y omega. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, Jehová se atribuye a él mismo que él es el principio y él es el final de todas las cosas, hablándonos de una continuidad y de una trascendencia que puede traspasar totalmente la comprensión finita de cualquier ser humano. En el libro de Apocalipsis, al regresar al Nuevo Testamento, encontramos que el título Alfa y Omega se usa 3 veces. En Apocalipsis 1:8, donde es el Padre quien está hablando, es Jehová el que está hablando. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. Y noten ustedes la trascendencia del título Alfa y Omega. El que es tiempo presente, el que era tiempo pasado y el que ha de venir tiempo futuro. Aquí encontramos que las 3 dimensiones del tiempo son inherentes a la naturaleza divina. Y cuando Dios le dice a Moisés, yo soy Yahweh, le está diciendo, yo soy el que era, yo soy el que soy y yo soy el que seré. Porque Dios llena totalmente con su existencia las 3 dimensiones del tiempo en el cual tú y yo nos encontramos. Esto fue lo que el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 17, versículo 24, les quiso explicar a los filósofos griegos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 28. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Aquí está explicándole Pablo a los filósofos griegos que el Dios que creó el cielo y la tierra es el Dios cuya existencia ilimitada e infinita y eterna es el pasado, el presente y el futuro. Y nosotros estamos en ese Dios, en ese ser existente que trasciende nuestra comprensión. Estamos nosotros ubicados en la vida que tienes y en la que yo tengo, y nosotros en él, en ese ser que es el principio y el final, tú vives. En ese Dios que es el principio y el final, tú te mueves. Y en ese ser que es el principio y el final, tú tienes la razón y el propósito de tu existencia. Pero en la última referencia, en Apocalipsis 22,
versículos del 12 al 14 en el libro de Apocalipsis, dice la Biblia que aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Escuchen bien lo siguiente. En el Antiguo Testamento es Jehová el principio y el último. En Apocalipsis 1:8 es Jehová el principio y el último, el Alfa y la Omega. En Apocalipsis 21:6 es Jehová el principio y el último, el Alfa y Omega. Pero en la última referencia de la Biblia se le atribuye el título, el principio y el último, el Alfa y el Omega, a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué cosa puede significar para nosotros al anunciar este significado tan tremendo? Vamos a comenzar a estudiar el pensamiento del principio y del final en el mundo hebreo del Antiguo Testamento, para que podamos comprender más profundamente lo que significa Alfa y Omega. Los hebreos tenían una letra en el alfabeto que en lugar de la A para nosotros es Aleph, A-L-E-P-H. Y la última letra del alfabeto griego es Tau. Y los rabinos siempre decían esto en el Mishnah y en el Torah. Adán transgredió la ley desde Aleph hasta Tau. Abraham guardó la ley desde Aleph hasta Tau. Y cuando Dios bendice a su pueblo, lo bendice desde Aleph hasta Tau. Los hebreos, pues, decían con estas letras el comienzo al final de una cosa. Dios bendice a Abraham del principio al final. Cuando Dios bendijo a Abraham fue del principio al final. Cuando Abraham guardó la ley, la guardó del principio al final, etcétera, etcétera, dándonos a entender que cuando Dios inicia en un ser humano algo, Dios también lo termina. Dice en Filipenses capítulo 1, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué cosa? La terminará o la completará. Cuando Dios inició la salvación en nosotros, fue Jesús el autor de nuestra fe. Y el mismo autor de la fe que yo tengo y que tú tienes, también la consumará. Hebreos 12:2. Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Dios es el principio y Dios es el final. Tú no escogiste nacer, ni vas a escoger morir. Él fue el que inició la vida tuya en el vientre de tu madre, y Dios tiene el poder para que entre tu nacimiento y tu muerte, tú seas, te muevas y seas en Él y le conozcas. Y al final de tu vida, Él es el que tiene también la última palabra. En la dimensión humana, todos nosotros entramos al Alfa y la Omega y comenzamos a cobrar sentido y propósito de nuestra existencia al entender lo que Dios nos quiere decir. Vean ustedes que en el pensamiento hebreo la frase el principio y el fin significa algo completo con la idea de algo que continúa. Y vamos a ver un ejemplo en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículos del 2 al 5 en el Antiguo Testamento. Cuando Josué recibió el liderazgo de Israel, él había sido siervo antes de Moisés y Moisés estaba muerto. Era un tiempo de incertidumbre. La joven nación estaba lista para entrar a la tierra de Canaán, donde iban a enfrentar a 7 naciones más poderosas que ellos. Todo el mundo estaba preocupado porque se había muerto Moisés. Los ojos de los hombres estaban en Moisés. Los ojos del pueblo estaban en Moisés. Y Josué, inexperto en los caminos de Dios, con un corazón incierto también de ¿podré yo hacer lo que hizo Moisés? ¿Qué responsabilidad tan grande
convertirme ahora en el líder de la nación de Dios? En medio de estos pensamientos y de esta incertidumbre, Dios en Josué 1, del 2 al 5, le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Josué tenía que aprender lo que nosotros tenemos en esta mañana que ir a comenzar a comprender. Josué tenía que comprender que Dios siempre está ahí. Moisés había muerto, pero el Dios de Moisés estaba vivo. No importa que se hubiera muerto un líder, la obra no era del líder, la obra era de Dios. Y no importa quién se haya muerto ni lo grande que haya sido, ninguno de nosotros podemos decir, ya se nos movió el tapete, porque la obra es de Dios, no de nosotros. Y cuando algún grande líder se muere, el pueblo cristiano no tiene por qué decir, ¿y ahora qué pasará? Ya se murió un pastor, pues Dios levanta otro pastor. Se murió un predicador, Dios levanta otro predicador, porque el Dios del cielo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que ha comenzado y lo que lo termina. Nosotros estamos en medio y no estamos en la eternidad como lo está. Y cuando entramos a Dios, entramos confiados que nada ha cambiado ni nada ha perdido. Nada de Dios muere cuando un hombre de Dios muere. Esto era lo que debía importar, que el Dios de Moisés seguía vivo aun cuando Moisés estaba muerto. ¿Cuántos de ustedes se muere su esposo? ¿Qué voy a hacer? ¿Se muere la esposa? ¿Qué voy a hacer? ¿Podré sobrevivir? ¿Ahora qué futuro me deparará? Se murió tu esposo, pero el Dios que le quitó la vida a tu esposo está vivo. El Dios que se llevó a tu hijo está vivo y tú tienes todo el derecho de continuar viviendo y de continuar confiando y de saber que como tu esposo fue una ayuda gracias a la mano de Dios sobre él, Dios sigue contigo, no te dejará ni te desamparará. Él es el principio y Él es el final, Él es el alfa y Él es la omega. Cuando llegamos al pensamiento griego, los griegos tenían el mismo concepto de los hebreos, porque la primera letra del alfabeto griego es alfa, y la última letra del alfabeto griego es omega. Y tanto en el hebreo aleph taú, el principio y el fin, como en el griego alfa y omega, se describe en el griego también una continuidad, algo que no puede ser roto, algo que no está sujeto a ningún cambio, ni que puede ser interrumpido. Otro punto final a considerar es en Apocalipsis 22, versículo 13, que acabamos de leer, porque aquí se nos muestra otra faceta del alfa y de la omega. Y dice Jesucristo, yo soy el alfa y el omega, pero no se queda ahí. A continuación Jesucristo, pudiendo habernos dejado la frase alfa y omega, nos introduce dos palabras griegas nuevas: el principio y el fin, el primero y el último. Y aquí la palabra el principio y el fin es la palabra arche en el griego, y la palabra fin es telos, y significa el principio del tiempo o el comienzo
en el sentido de origen. Cuando Jesús dice, yo soy el principio, nuestra mente remonta a Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí encontramos un principio. Pero la Biblia nos muestra que hay muchos principios en las cosas que Dios ha creado. Porque antes de que creara Dios los cielos y la tierra, ¿qué había? ¿Y antes qué había? ¿Y antes qué había? Y dice la Biblia que es inútil especular porque las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Deuteronomio 29:29. Pero cuando la Biblia dice que Jesucristo es el principio, está hablándonos que cuando inició la creación del universo, incluyendo a los ángeles, no sabemos claramente si están los querubines, pero los ángeles sí, lo vamos a ver en Colosenses 1:15. Él era con el Padre, Él existía, y la razón de la creación de Dios, de Marte, de Júpiter, de las galaxias, de Andrómeda, del planeta Tierra, de ti, de las plantas, de los árboles, la razón que se encuentra detrás de la creación es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Jesús dice en Apocalipsis que Él es el principio y Él es el final, está diciéndonos lo siguiente, que Jesús es el origen de toda vida, desde el principio hasta el final. Cuando nace una planta en el campo es Jesús el principio y el origen de esa planta, y cuando la planta se marchita es Jesús el que se encuentra detrás de esa planta que se marchitó. Cuando un gusano sale de una manzana y nace, es Jesús el origen de ese gusano y es Jesús el final de ese gusano. Los cielos que fueron creados, es Jesús el origen de la creación y es Jesús la terminación y la consumación de todos los tiempos. Jesús es el principio y es la meta hacia donde todo se muere hasta el final. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él estaba la vida, Juan 1, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, Jesús, el que murió en Jerusalén, el que abrió sus manos en la cruz del Calvario. Era el autor de la vida. Y aunque parezca una contradicción que Él no estaba al control de su vida y de las circunstancias que le rodearon y lo crucificaron, Él estaba en la cruz del Calvario, siendo el Alfa y Omega y cumpliendo la perfecta voluntad del Padre. Él estaba al control de su crucifixión, Él estaba al control de los romanos, Él estaba al control de su muerte y de su resurrección, porque Él es el principio y Él es el final. Él no podía a sí mismo negarse. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 15, dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes, ese que murió crucificado, Él es antes del mundo, antes de la creación, antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten, tienen su vida, tienen su razón, tienen su propósito en Jesús. Mi Señor Jesús que vive dentro de mí y que vive en tu corazón por la fe en su sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué significado práctico tiene para nosotros este título? Bueno, al saber que Jesús es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, sabemos que no somos el producto de la casualidad, ni tampoco nacimos por accidente. Sabemos que no estamos en esta vida para pasarla bien y después de nuestra muerte nos echan tierra y ahí acaba nuestra existencia
sino que al saber que Él es el Alfa y el Omega, sabemos que tenemos un principio y el final está en sus manos, y si Él resucitó, voy también a resucitar con Él. Si Él vive, voy a vivir con Él, porque Él es el final, la omega de mi vida. Y en ese momento yo comprendo que mi vida tiene un propósito, mi vida tiene un significado, y que solo en Él podremos encontrar la paz en nuestro corazón. En Juan 16:33 Jesucristo dijo: estas cosas les he hablado para que en mí, en Él, nunca fuera de Él, en Él tengamos paz. En el mundo tendrán aflicción, van a sufrir desilusiones, tristezas, amarguras, contrariedades. Pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Vemos pues que venir y nacer en este mundo sin conocer a Jesús es vivir como una planta. Es comenzar algo y terminar algo como un animal que nace un perro y acaba muerto o sacrificando, o como un león, o como una jirafa, como un burro, o como un gato. La vida carece de significado y de propósito sin Cristo. Es Cristo el que murió en la cruz hace 2000 años, el que cobra y hace que nuestra vida tenga propósito y significado. Mi trabajar no tiene significado sin Cristo. ¿Para qué quiero llegar a ser hasta gobernador del Distrito Federal? ¿Y después qué? Llego a presidente y como todos acaban amargados, vacíos, desilusionados, fracasados. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para nosotros mismos. No fuimos creados para encontrar dentro de nosotros nuestra razón de nuestra existencia. Fuimos creados para Él, porque de Él y para Él y de Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Y esta es la razón por la cual Jesucristo acaba en la Biblia diciéndonos: yo soy el Alfa y la Omega. Vamos a acabar con 4 dimensiones que están involucradas en el título Alfa y Omega. Número 1, la misma presencia de la vida. Nuestro nacimiento y nuestra muerte, repito, no fueron un accidente. Dios le dijo a Jeremías: cuando estabas en el vientre de tu madre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios le dice a Israel: yo soy Jehová tu hacedor, que te conozco desde el vientre. Dice en Zacarías capítulo 12 que Dios formó nuestro espíritu en el vientre. No existíamos antes de nuestra madre, fuimos en el vientre de nuestra madre formados física y espiritualmente por Dios. Pero Dios, aunque nos formó en el vientre y formó nuestro espíritu en el vientre, Dios conocía quién ibas a ser, qué estatura ibas a tener, cómo te ibas a desarrollar y dónde iba a acabar tu vida. Y cuando tú descubres el propósito en el cual Dios ha trazado desde antes que tú y yo naciéramos, tu vida comienza a cobrar significado y ahora comprendes que hemos nacido y vivimos nada más para poder conocerlo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Juan 17:3. Esta es la vida eterna. La vida eterna está asociada con conocer a Dios. No se alabe el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas. Jeremías 9:32 y 33. Mas alabes en esto el que se ha de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy Dios. Tú en la vida puedes escoger la carrera de ingeniero y estudiar ingeniero, o bombero, o policía, o escoger la política. Todo está muy bien. Pero que no gire la política, que no gire tu carrera ni tu negocio alrededor de ti. Si tú escogiste ser pastor, que no gire tu vida alrededor de ti, es alrededor de la gente donde nuestra vida se involucra, porque Cristo nos salva para ganar las almas, para que podamos ser agentes de la reconciliación, embajadores de Dios.
Mientras tu vida, amigo que me escuchas, no tenga el propósito en Cristo, mientras no sepas el principio y el final de tu vida, por qué naciste y por qué tienes que morir, tu vida no tiene en esta mañana ningún significado. Y por eso vives vacío, frustrado, desorientado, porque fuera de Cristo jamás podrás encontrar la razón de tu existencia. En el libro de Job, en el capítulo 12, versículos 9 y 10, hace 6,000 años se escribieron estas palabras. ¿Qué cosas de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Hace 6,000 años Job ya lo sabía, que tu respiración, cuando te acuestas en la noche, y la razón por la cual vives en esta mañana, se encuentra en Dios. La segunda dimensión que involucra el alfa y omega es el propósito último de nuestra existencia. Solo Cristo sabe por qué naciste y solo Cristo sabe por qué vas a morir, lo que hemos de ser y cuándo hemos de terminar nuestros días. Qué horrible es vivir en esta vida desconcertado sin saber quién soy. ¿Qué cosa es de qué se trata la vida? ¿De hacer dinero? ¿De ser famoso? ¿De tener autoridad? ¿De tener un nombre? ¿De qué se trata vivir? Los chinos decían que la vida es un arte y se tiene que considerar el arte de vivir. Pero aquí en la filosofía griega y hebrea, la Biblia nos muestra que el arte de vivir se encuentra en Jesucristo. En Jesucristo, el Hijo de Dios. En tercer lugar, el alfa y omega se relaciona con las circunstancias que nos rodean. Todas las cosas que nos pasan en la vida, para bien o para mal, contribuyen para nuestro bien. Todos tus problemas, todas tus vicisitudes, todos los encontronazos que tengas en tu vida, las desilusiones, las decepciones, todas las cosas están contribuyendo para formarnos carácter. Todo. Nadie puede en esta vida decir, yo jamás he dicho una mala palabra, porque dice Santiago, serías varón perfecto. No hay un varón que no haya ofendido con la boca una sola vez, porque sería varón perfecto. Y no hay aquí en esta mañana, ni en el mundo, ni jamás ha existido varón perfecto más que Jesucristo. El apóstol Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo. Pablo tenía caídas y tenía problemas y tenía errores, pero proseguía a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y la otra cara de la moneda es amargarte. Y las iglesias están llenas de gentes amargadas, que se enfrentaron con circunstancias que, pues yo no creía que mi abuelita fuera así. Yo no creía que me fueran a hacer esto, y no creía que aquello. ¿Qué creías, que estás entre querubines? Estamos en guerra, y en la guerra hay heridas, hay emboscadas, hay ataques, hay traiciones, hay todo. Pero Cristo es poderoso para poder fortalecernos y levantarnos 1000 veces cada día. ¡Aleluya! Si vives en Él, si tus fuerzas están en Él, si tus ojos están en Él, y no en los hombres. Mientras tus ojos están en Cristo, atravesarás este valle de lágrimas y lo convertirás en fuente. Cuando pases por el fuego no te quemará. Y cuando pases por las aguas, estas no te ahogarán. Porque tus ojos no están en el agua, ni en el fuego, ni en las pruebas, ni en los terremotos, ni en el Popocatépetl si explota o no explota, ni en el pastor, ni en la gente, ni en tu cuñado, ni en nadie. Tus ojos están en Jesús. En Él. Y Él nunca nos fallará. Él nunca nos podrá transgredir las cosas que esperábamos en Él, y nunca violará su propia palabra. Y finalmente,
el resultado de nuestros esfuerzos. Cristo nos dice que hay una recompensa para todos aquellos que perseveren, los que acaben la carrera, los que aunque se hayan desilusionado y hayan caído se levanten y se suban al caballo y se pongan el casco de la salvación y tomen el escudo y la espada y las botas y sigan peleando la buena batalla de la fe. Dice 1 Corintios 15:58, así que hermanos, sabed esto, que vuestra obra en el Señor no es en vano. Ningún esfuerzo que hagamos por Jesús es en vano, porque Dios nos recompensará. He aquí viene pronto, dice Apocalipsis, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y ahí es donde introduce las palabras, yo soy el alfa y la omega. Quiero que sepas, dice el Señor, que yo te creé con un propósito, y ese propósito está en mí. Y si tú vives cerca de mí, aunque vivas en medio de una torbellino y de problemas y de valles y de sombras y de muertes y de traiciones, como Cristo, que en la cruz colgado, sopilotes a su alrededor y demonios burlándose y abajo escupiéndole y vituperándole, y ahí Jesús decía, Señor, perdónalos. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo al control de las circunstancias y sabía que su muerte no sería en vano. El alfa y la omega nos pueden en esta mañana motivar para poder entender esto, que un vaso de agua que le demos a una persona en el nombre de Jesús tiene recompensa. Hermanos, en Cristo el tiempo se ha acabado en la historia del planeta Tierra. Las cosas que van a pasar alrededor cada día serán más tremendas, habrá más tinieblas, habrá más confusión, los engañadores seguirán engañando y siendo engañados, habrá doctrinas de demonios que engañarán a muchos, apostatarán de la fe, habrá señales, prodigios mentirosos, todo se va a poner negro el panorama. La Biblia nos advierte que se viene lo negro, no se viene lo blanco, se viene lo negro si es que Cristo viene pronto. Y ante esto negro que se nos viene, Dios nos conforta y nos da tiempos de refrigerio, y Él es bueno y compasivo y misericordioso. Pero esto va a durar muy poco tiempo, porque se viene la hora de las tinieblas, donde los mismos santos serán vencidos por el anticristo físicamente, donde os entregarán a prisiones y a tribulaciones por causa de mi nombre, y el mundo los aborrecerá por causa de mi nombre. Estos tiempos están ya a la puerta y la iglesia no está preparada. La iglesia tiene que cobrar conciencia. ¿Quién es el alfa y la omega? ¿Quién es el principio y quién es el final? Que no importa, aunque vayan sombras de muerte, Él estará conmigo, su vara y su callado, la Biblia, me infundirán aliento. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana, desde el punto de vista terrenal, creían que la crucifixión de Cristo parecía una contradicción a lo que hemos aprendido de su nombre, el alfa y la omega? Pero sin embargo, repito, cuando parecía que Él no estaba al control de su muerte, cuando parecía que todo estaba perdido, y cuando los discípulos le abandonaron y se quedó solo, moribundo en la cruz del Calvario, Jesucristo seguía siendo el alfa y la omega, y sabía que después de su muerte le esperaba el gozo puesto adelante de su cruz. Tú necesitas en esta mañana tener una visión para ver más allá de lo que nos rodea, para enfrentar lo que se viene en el mundo. Cada día tu vida tiene que estar más cerca de Jesucristo, más cerca, más que nunca, de la palabra de Dios. La palabra profética más segura que ¿qué? Más segura que cualquier otra cosa, a la cual haríamos bien en estar atentos hasta cuando, dice, segunda de Pedro 1:19, hasta que el día amanezca. Es la Biblia la única luz, es la Biblia la única lámpara, es la Biblia la única centella que puede alumbrar mis caminos. Y cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra, está diciendo que no es lámpara a mi mente, es lámpara a mis pies, porque mis pies, a donde yo camino,
no pueden ser dirigidos si no es por la palabra de Dios. Si es la Biblia la que dirige tu vida, si es la Biblia la que dirige tus pensamientos, nunca perderás el camino. Y en esta mañana necesitan muchos de ustedes saber que necesitan arrepentirse y venir y creer en Jesucristo para que tu vida comience desde esta mañana a tener propósito y significado. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quisieran por primera vez venir a Jesucristo y entender que fuera de Cristo nunca tu vida podrá llegar a ninguna cosa, porque Él es el principio y el final, el alfa y la omega? Inclinemos nuestra cabeza. Así con tu rostro inclinado, dile al Señor, tú que le quieres invitar por primera vez como tu Redentor y tu Salvador, o tal vez tú que ya le conocías, pero que le has negado y que no vives en Él, ni para Él, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te doy las gracias por tu muerte en la cruz del Calvario, porque tú eres no solo mi Salvador, sino también mi Creador. Tú me hiciste, Señor Jesucristo. En el vientre de mi madre me conociste y tienes un plan para mí. Y yo no he querido estar en tu plan porque he sido engañado, engañada, que la vida era otra cosa. Ahora creo que tú moriste y pagaste con tu sangre en mi lugar, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador. Te recibo por la fe, porque creo que fuera de ti mi vida carece de propósito y de significado. Te adoro, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname y dame las fuerzas para llegar al final de mi vida contigo, para después de la muerte continuar existiendo contigo hasta el final, porque quiero ser en ti y acabar en ti la vida que tú me has dado, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Todos ustedes que en esta mañana hicieron esta oración, que han invitado a Cristo por primera vez a su corazón, nos gustaría conocerles. Y ahí desde tu lugar, todos los que en esta mañana han invitado a Cristo a su vida por primera vez, les voy a pedir que se pongan de pie 30 segundos nada más. Párate ahí desde tu lugar, si tú hiciste en esta mañana esta oración. Gracias a Dios, gracias a Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias, gracias Señor, gracias Señor, gracias Padre. Quédense de pie hasta que las edecanes lleguen a sus lugares, porque a todos ustedes que en esta mañana recibieron a Cristo, les queremos regalar una porción de la Biblia para que la lleven a su casa y la comiencen a leer. Alguien más en esta mañana invitó a Cristo a su vida. Alguien más.